ingresar. Voy a empezar a grabar y ahí sí, y a compartir pantalla. Ya, entonces estábamos viendo, ahí sí. Estábamos viendo entonces cuáles eran las orientaciones que se habían hecho respecto del derecho a huelga en el modelo del plan laboral. Y veíamos entonces que obviamente, como ya venían restringidas las otras instituciones del derecho colectivo, la organización y la negociación colectiva, la huelga también, ¿no es cierto?, sigue la misma lógica, pero aquí se rigidiza o se restringe al extremo, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar entonces que se transforme en una herramienta de reivindicación de derechos de los trabajadores y que por lo tanto pongan, ¿no es cierto?, en jaque el balance de poder que existe en ese momento. ¿Cómo se consigue esto? Es decir, ¿cómo desde el punto de vista jurídico, a propósito de la ordenación de este modelo, se consigue este efecto y se restringe la huelga? En primer lugar, que es lo que mayor restricción impone y que significa finalmente que quede con poca utilidad, por decirlo de alguna forma, que tenga poca eficacia el ejercicio de la huelga, es que se restringe al ámbito de la negociación colectiva. ¿Qué significa esto entonces? Que solamente se reconoce el ejercicio legítimo de un derecho a huelga siempre y cuando los trabajadores estén en el contexto de una negociación colectiva. Y además sujeta a las formalidades de ese procedimiento de negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Sabemos entonces ya que no todos los trabajadores van a poder llegar a la negociación colectiva, porque para eso primero tenemos que formar un sindicato de empresa. Por lo tanto, dejamos a todos los demás fuera. ¿Y qué es lo que nos dice respecto al derecho a huelga? Que cuando ese sindicato de empresa esté negociando colectivamente con su empleador, lo cual se debe sujetar a un procedimiento que está regulado en la ley, que dice cuándo, cómo, las formalidades, etcétera, y entonces lo que señala la ley es que en ese contexto, cuando los trabajadores estén negociando, y solamente en el momento o la oportunidad que la ley les indique, pueden ejercer el derecho a huelga, ¿ya? Que básicamente es al final de la negociación cuando no llegan a acuerdo, ¿ya? Y lo que dice entonces la ley es que solamente en ese contexto van a poder ejercer el derecho a huelga. ¿Cuál es el problema que vemos ahí? O sea, un problema claro, ¿no es cierto?, es que la huelga es un mecanismo de reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y eso puede ocurrir en cualquier momento del año, ¿no es cierto?, en cualquier etapa o momento de la relación de trabajo. No necesariamente en un contexto de negociación colectiva. Probablemente en un contexto de negociación colectiva va a haber mayor tensión y va a ser más probable que ocurra, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones. Pero fuera de la negociación colectiva igual hay conflictos laborales y también, ¿no es cierto?, la huelga sería una herramienta legítima de los trabajadores para poder reivindicar esos derechos. Sin embargo, en este modelo lo que se hace es que la huelga se asocia con la negociación colectiva, ¿ya? Que, insisto, no es una asociación natural, no es que no puedan la una vivir sin la otra, al contrario, son derechos diferentes, nosotros lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que eran instituciones diferentes, pero en este modelo se vinculan, y significa entonces que la huelga solamente va a poder ser ejercida de forma legítima en este contexto de negociación colectiva, que además está sujeto a un procedimiento, por lo tanto tampoco es en cualquier momento de la negociación colectiva, ni de cualquier forma, y además, ¿no es cierto?, que ya sabemos que los que van a poder negociar son solamente los sindicatos de empresa, que decíamos que además son sindicatos más chicos. ¿Y eso qué significa entonces? Que eventualmente cuando puedan ejercer la huelga, el poder que van a tener también va a estar restringido, ¿ya? Porque van a ser solamente ese grupo reducido de trabajadores que formaron el sindicato, que negociaron colectivamente, los que eventualmente van a poder ejercer la huelga. Los demás no tienen reconocido el legítimo ejercicio del derecho a la huelga, ¿ya? Y con eso entonces se consigue que entonces la huelga solamente se ocupa y como última ratio y en esos casos específicos y en ese contexto en particular de la negociación colectiva. Todas las otras paralizaciones que hagan los trabajadores en otro contexto en otra, o no siguiendo estas formalidades o que sean trabajadores que no sean del sindicato de empresa, entonces no es una huelga legal, ¿ya? Y ahí entramos en otro terreno porque entonces si no se está haciendo uso o el ejercicio de un derecho, entonces quedan sujetos también a sanciones, ¿ya? Por lo tanto, con eso les incentivo que los trabajadores puedan ejercer o realizar huelgas fuera de este espacio que yo les estoy asignando, ¿ya? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ojo que esto es súper relevante porque se mantiene hasta el día de hoy también. Vamos a ver después cuáles son las particularidades, pero nosotros hoy día también en el modelo seguimos, ¿no es cierto?, con esa vinculación de que la huelga va junto con la negociación colectiva, ¿ya? Profe, ¿Sí, Isabel? yo tengo una duda sobre el rechazo expreso a ratificar convenios. De la última vez. Pero no he llegado ya todavía, así que voy. Voy a explicar eso ahora. ¿Ya? Entonces, respecto de la huelga, entonces, ¿cuáles son las restricciones que se establecen en este modelo? Ya dijimos, en primer lugar, que lo restringe el ámbito de la negociación colectiva, con las limitaciones que eso significa en los hechos para los trabajadores. Además, en segundo lugar, establece una duración máxima de la huelga, ¿ya? Con lo cual también ustedes se podrán imaginar que también ya esta huelga que está reducida, porque solamente en este momento y con estos trabajadores que están involucrados en el sindicato de empresa, pero además se establece una duración máxima, ¿ya? Y que por lo tanto, con eso también se le quita efectividad a la huelga, porque en el fondo aquí lo que se está diciendo es, ya, ok, si quieren paralizar, paralicen, pero llegado a cierto plazo tienen que igual volver a trabajar, ¿ya? Por lo tanto, si pasa el plazo y los trabajadores no han reivindicado nada, no han logrado nada, da lo mismo y tienen que volver a trabajar igual, ¿ya? Porque no pueden estar más tiempo en huelga, lo cual me imagino que entenderán que atenta contra el contenido esencial de la huelga. Si la gracia de la huelga en ese contexto es que los trabajadores paralizan actividades para reivindicar derechos y ellos tendrán que determinar cuándo vuelven a trabajar, no cuando la ley les diga que tienen que volver, ¿ya? En términos generales, por cierto, vamos a ver que hay situaciones especiales, qué sé yo, donde se pone en riesgo algún bien jurídico superior, etcétera, etcétera, pero en términos generales, ¿no es cierto? La idea es que la huelga como herramienta de presión no puede tener una duración determinada a priori, porque si no, no tiene ningún tipo de eficacia. Además, se permite o se establece la posibilidad de que los trabajadores se reincorporen individualmente. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores que están en huelga, que están paralizando las funciones para poder, ¿no es cierto?, lograr acuerdos con el empleador en este contexto de negociación colectiva en el que se encuentran, pueden negociar individualmente con el empleador, cosa de que vayan reincorporándose a trabajar, con lo cual, de nuevo, se atenta, ¿no es cierto?, se limita el contenido esencial de este derecho, por cuanto van a ser los trabajadores, ¿no es cierto?, van a ir incorporándose individualmente y por lo tanto baja el quórum de la gente que está paralizada y con eso, obviamente, como mecanismo de presión, tampoco nos va a resultar mucho. Y además, dentro de esta regulación de la huelga por parte o en el contexto del plan laboral, se establece la posibilidad del reemplazo de trabajadores en huelga o esquirolaje, que es lo que está señalado en la pantalla y que básicamente consiste en que cuando los trabajadores están ejerciendo la huelga, se permite que el empleador pueda, mientras tanto, contratar a trabajadores para reemplazar a aquellos que están paralizados. ¿Ya? Ahora, ojo con esta figura porque efectivamente cuando se ejerce el derecho a huelga, los trabajadores significa que suspenden sus actividades laborales y por otra parte el empleador no debe seguir pagando las remuneraciones porque no están trabajando, ¿ya? Y por lo tanto en ese periodo se entiende que el contrato está suspendido. Entonces, el empleador, mientras los trabajadores tienen huelga, el empleador en el fondo se está ahorrando esa plata también, porque no le está pagando remuneraciones por ese momento. Por lo tanto, el empleador podría, mientras tanto, los trabajadores están paralizados, contratar a nuevos trabajadores para que realicen las funciones y con eso entonces continuar la marcha de la empresa. Con lo cual, de nuevo, obviamente, imagino que se entiende que le quita también toda la efectividad a la huelga, pues, porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Que ustedes paralicen nomás, sigan presionando, pero mientras tanto la empresa sigue funcionando igual. No hay paralización de actividades, no hay presión finalmente y por lo tanto no hay ningún tipo de presión básicamente para que el empleador negocie con los trabajadores. Entonces así los trabajadores pueden estar en huelga y la empresa sigue su marcha porque el empleador puede contratar a trabajadores de reemplazo. Y además, ni siquiera significa un costo adicional porque, como les decía, el empleador además no le está pagando la remuneración a los trabajadores que están paralizados,
por lo tanto igual tampoco significa un costo adicional contratar a nuevos trabajadores, ¿ya? Lo que obviamente, de nuevo, ¿no es cierto?, va en contra del contenido esencial del derecho y que también, ¿no es cierto?, se ha señalado desde la Organización Internacional del Trabajo a propósito de la regulación de la libertad sindical, que obviamente ese tipo de situaciones, ese tipo de prácticas son atentatorias o vulneratorias al ejercicio del derecho a huelga, en particular de la libertad sindical, ¿no es cierto?, porque obviamente si el empleador tiene esas facultades, entonces le quita cualquier tipo de eficacia al ejercicio de estos derechos por parte de los trabajadores, ¿ya? Entonces, en resumen, durante este periodo en materia de derecho a huelga, se restringe, si ustedes se fijan, a lo máximo, ¿no es cierto?, posible, y cómo se restringe y cómo en el fondo se evita o sea, se desincentiva a que los trabajadores finalmente ocupen la huelga como una herramienta de reivindicación de derechos, es que la dejan limitada, ¿no es cierto?, en todos estos aspectos, ¿ya? Que, insisto, ya viene limitada naturalmente por la cantidad de trabajadores o quienes tienen la titularidad para ejercer este derecho, porque la vincula con la negociación colectiva, que es de empresa, por lo tanto sabemos que solamente esos trabajadores son los que eventualmente van a poder ejercer el derecho y los trabajadores que estén fuera de ese sindicato no van a llegar a tener ese derecho, pero además, incluso en ese contexto ya reducido, le establece este tipo de restricciones o prohibiciones como las que acabamos de señalar, con lo cual obviamente acá el mensaje, ¿no es cierto?, es claro. Lo que no se quiere es que se realicen huelgas prolongadas, ¿no es cierto?, y que finalmente la huelga carece de eficacia para poder ser una herramienta o un mecanismo válido, eficaz de contrarrestar el poder con la parte empresarial, ¿ya? Y básicamente, ¿no es cierto?, la huelga ahí no está cumpliendo su objetivo de presionar para reivindicar las mejoras de las condiciones de los trabajadores, sino que simplemente, ¿no es cierto?, se restringe a estos casos y con estas limitaciones, y por lo tanto, en los hechos, este tipo de huelgas poca eficacia van a tener y básicamente, ¿no es cierto?, el actor colectivo va a tener poco poder, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Voy a explicar el tiro de los convenios, pero ¿se entiende hasta ahí? Ya. Vamos a seguir entonces. Y otra de las líneas o directrices que que se siguen durante el periodo del plan laboral en materia de derecho colectivo, que es lo que estamos revisando, es este rechazo expreso a ratificar los convenios de la OIT, que es lo que comentaba Isabel, ¿no es cierto?, que voy a explicar ahora. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Sin perjuicio que esto lo vamos a ver, pero ya en las próximas semanas cuando empecemos a ver fuentes, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene dentro de sus funciones la de crear normas internacionales del trabajo, ¿ya? Que son una especie de tratados internacionales y que se conocen como convenios, ¿ya? ¿Cuál es la idea de estos convenios? Que insisto, lo vamos a ver con mayor profundidad cuando revisemos fuentes. La idea de estos convenios es que si los países ratifican estos convenios, se obligan ante la comunidad internacional, ¿no es cierto?, porque son países que son miembros de esta organización, se obligan a adecuar su ordenamiento interno para poder ajustarse a los parámetros o estándares establecidos por estos convenios de la OIT, ¿ya? ¿Cuál es la historia entonces respecto de estos temas? Chile es miembro de la OIT desde el inicio, desde 1919. Y por lo tanto, los países que son miembros tienen la opción, en términos muy generales, porque insisto, lo vamos a volver a ver después, tienen la opción, un país miembro, de ratificar el convenio o no ratificarlo. Si lo ratifica, significa que se obliga por ese convenio, que insisto, tiene en términos generales un tratado internacional, pasa por todo el proceso, ¿no es cierto?, de ratificación interna, y se entiende incorporado al sistema de fuentes, y por lo tanto, si hay alguna norma interna que sea contraria o contradictoria con este convenio, tiene que adecuarla, manda el convenio, ¿ya? O un Estado puede no ratificarlo, y si no lo ratifica, no se obliga por ese convenio, ¿ya? ¿Y cuál es la relación que tiene que ver esto entonces con las materias que estamos revisando? Porque ya habíamos dicho en las clases anteriores que dentro de la evolución histórica del derecho del trabajo en materia de derecho colectivo,
una de las etapas máximas de evolución serían precisamente el reconocimiento de la libertad sindical, compuesta por estos tres pilares que ya hemos señalado, como un derecho fundamental para los trabajadores. ¿Ya? Es decir, aquel sistema jurídico que reconozca que los trabajadores tienen derecho a organizarse, a negociar y a ejercer la huelga. ¿Ya? Y esos tres entonces componen la libertad sindical. Y esa idea de dónde viene o dónde se materializa, precisamente a propósito de las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y que eso además se concreta en varios convenios, pero dos en particular, que son los convenios de libertad sindical, que son el convenio 87 y el convenio 98, ¿ya? Y que establecen entonces las bases del principio de la libertad o el derecho de la libertad sindical, ¿ya? Y que por lo tanto entonces, como es una norma, un convenio de la OIT, los países tienen la opción de ratificarlo o no ratificarlo, ¿ya? Vuelvo entonces a esta idea. Estos convenios son de la década del 40, ¿ya? Y efectivamente no se habían ratificado durante el periodo anterior por diversas razones y obviamente durante el periodo del plan laboral, que sabemos que además una de sus orientaciones fuertes en materia de derecho al trabajo fue precisamente aplacar la libertad sindical. O sea, eso ya es lo que hemos estado revisando esta mañana. O sea, precisamente una orientación, por todos los motivos que hemos señalado, ¿no es cierto?, tiene como objetivo o como principal orientación disminuir lo máximo posible al actor colectivo. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, desde el punto de vista de la comunidad internacional, había, bueno, y además, ¿no es cierto?, el contexto, pensemos, ¿no es cierto?, que estamos aquí en dictadura, por lo tanto, también hay un tema de presión internacional de que Chile debería obligarse por estos convenios. Chile, que es miembro de la OIT, decir, oiga, usted está desarmando el derecho colectivo y si usted es miembro de la OIT, lo que debería hacer es ratificar estos convenios de libertad sindical, el convenio 87 y el convenio 98, y así ordenar o adecuar su ordenamiento interno a estas normas internacionales de esta organización de la que usted es miembro. Y durante todo este periodo, y ahí viene, ¿no es cierto?, la frase, había un rechazo expreso a ratificar los convenios, es decir, Chile señaló expresamente que no iba a ratificar estos convenios de libertad sindical, a pesar de que, sobre todo después cuando avanzan un poco los años, hay presión internacional también para que Chile, ¿no es cierto?, ratifique estos convenios, sobre todo por el contenido de las normas que estamos viendo. O sea, vemos, por ejemplo, el caso de la huelga, que me parece que es el más claro, como libertad sindical nada. Entonces, a la mínima expresión, como hemos señalado, entonces, claro, había cierta presión a nivel de comunidad internacional y en ese contexto Chile se negó a ratificar los convenios durante todo este. ¿Por qué se negaba? Bueno, de nuevo, obvio, porque si lo ratificaba, en teoría, ¿no es cierto?, siguiendo con este razonamiento, tenía que cumplirlo. Y el cumplirlo va absolutamente en contra de lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo cómo precisamente el modelo va para el otro lado, para que ojalá la libertad sindical no funcione, que ojalá no se ejerza, que tenga, ¿no es cierto?, el mínimo espacio posible. Por lo tanto, es absolutamente contradictorio con el contenido de estos convenios. Por lo tanto, poca intención, ¿no es cierto?, había de ratificarlo porque eran sistemas incompatibles, ¿ya? ¿Y por qué es importante señalarlo en esta etapa? Porque, ¿no es cierto?, también nos sirve para reforzar esta idea que estamos revisando de que durante el periodo del plan laboral efectivamente había esta incompatibilidad con la ordenación interna, con los estándares internacionales, principalmente, ¿no es cierto?, con estos dos convenios, ¿ya? No sé si se entiende ahí, vamos a ver, cuando veamos fuente, vamos a ver cómo son los convenios, cómo se producen, cuáles son sus contenidos y todo, pero es solamente para explicar esa frasecilla que quedó ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, estamos de los callados hoy día, yo sé que es porque es jueves y estamos ya medio cansados, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero este mes ha sido intenso, mucha cosa, así que viene bien descansar unos días. ¿Qué pasa entonces? Estas son las bases del modelo del plan laboral, con todas las orientaciones que ya hemos señalado, y que viene después, ¿ya? Luego viene. Ahí sí. Bueno, luego se van dictando otras leyes durante este periodo y todas estas normas que se dictan desde el
73 para adelante y que después se condensa en el plan laboral, quedan todas sistematizadas en el Código del Trabajo del 87, ¿ya? Que ahí entonces donde se sistematizan, se ordenan todas las normas que forman parte del plan laboral. Acuérdense, ¿cierto? Ya que ya decimos que hay ley porque ya no está habido una nueva constitución, la del 80, y por lo tanto eso todo queda sistematizado en el Código del Trabajo del 87. ¿Qué pasa después? Tenemos este modelo de relaciones laborales, ¿no es cierto?, en materia de derecho individual, materia de derecho colectivo, pero sabemos, ¿no es cierto?, que hay cambios también políticos importantes en nuestro país a partir, bueno, del 88 para adelante, ¿no es cierto?, el plebiscito, retorno, ¿no es cierto?, a la democracia a partir del año 90 con el primer gobierno de la concertación, y por lo tanto la pregunta es si con el cambio de gobierno, ¿no es cierto?, después de el periodo de dictadura, se cambia o hay un nuevo modelo de relaciones de trabajo, hay un nuevo modelo normativo que ordene bajo estos nuevos parámetros, nuevas directrices, las materias de derecho del trabajo, o no. Y ahí la respuesta pareciera ser más bien no. ¿Ya? Y por eso es que del 90 en adelante hablamos de procesos de reformas en general que se mantienen hasta el día de hoy. Y por lo tanto no hay, a diferencia de lo que hemos visto en la etapa anterior, es cuando un marcado, ¿no es cierto?, aquí se deja atrás lo que había y comienza un nuevo modelo, que es lo que hizo el plan laboral. El periodo del 90 en adelante pasa por distintas también etapas de modificaciones legales, algunos periodos son conocidos como reformas propiamente tales, pero no hay un cambio eh, sustancial en las bases del modelo que había instalado el plan laboral, que ya sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son: flexibilidad en materia de derecho individual, rigidez en materia de derecho colectivo. Eso no se cambia de un día para otro en materia de reformas laborales. De hecho, vamos a ver que del 90 hasta la fecha se han dictado distintas normas que han modificado algunas instituciones. En general, se ha avanzado bastante más en derecho individual. Vamos a ver que hay algunas instituciones que efectivamente se han mejorado de forma sustancial a propósito de estas reformas que se han dictado del 90 en adelante. Otras no tanto, y que siguen más o menos parecidas a lo que se había instalado en el plan laboral, principalmente en derecho colectivo. Vamos a ver que las bases, los fundamentos del derecho colectivo que tenemos hoy día no son muy distintos a los que estableció con el plan laboral, sin perjuicio de que algunas cosas se han modificado, se han mejorado, ¿no es cierto?, algunas trabas se han sacado, pero que las bases, es decir, cómo se entiende el derecho individual y el derecho colectivo, sigue siendo más o menos el mismo, ¿ya? Y ahí uno puede tener un montón de razones y uno podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero una primera idea que yo creo que es importante señalar es que recordemos que lo que habíamos dicho de respecto al plan laboral es que esa ordenación en materia de derecho al trabajo era funcional al sistema económico. Y tenemos que recordar que, claro, del 90 para adelante hay un cambio de gobierno, ¿cierto? Pasamos de un periodo de dictadura a uno de democracia, hay un cambio político, pero el modelo económico sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la estructura de relaciones de trabajo sigue siendo más o menos funcional al sistema económico, con algunos matices. Ya vamos a ver que no es tan reforzado como veíamos en el plan laboral, pero de nuevo, ¿no es cierto?, se mantiene esta idea general de que el actor colectivo sigue restringido, sigue vinculado al concepto de empresa, por lo tanto, seguimos teniendo un modelo de relaciones de trabajo con una autonomía colectiva más bien débil, ¿ya? Podríamos decir, no tanto como el plan laboral, sí, pero no ha crecido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista normativo no se le ha dado el espacio para que siga creciendo, sino que sigue siendo restringido. Y por otra parte, ¿no es cierto?, y como señalaba también en la mañana, dejando que el espacio donde se regule, donde se organice, ¿no es cierto?, la dinámica del trabajo, siga siendo ojalá en el espacio individual, que sabemos cuáles son los problemas que tienen, porque sabemos que en espacio individual el problema es que finalmente el empleador es el que termina imponiendo las condiciones de trabajo y el trabajador podrá aceptar o no aceptar, ¿ya? Esa idea, ese parámetro general, sigue presente en el sistema de relaciones de trabajo hasta el día de hoy, ¿ya? Es decir, que el actor colectivo debilitado por estas restricciones normativas y mayor espacio en el ámbito individual,
por cierto, con varias modificaciones y avances en algunas instituciones en particular que vamos a revisar, pero no hay un cambio de modelo, es decir, no hay un cambio de cómo se entiende la interacción de los actores, ¿no es cierto?, de las relaciones de trabajo con el sector económico, con el sector político, con el sector social, ¿ya? No hay un cambio de bases, ¿ya? Ahora, aquí de nuevo uno puede tener muchas explicaciones, muchos argumentos, ¿no es cierto?, para entender por qué esto ha sido así. Un argumento creo que es importante tener en consideración, ¿no es cierto?, el tema económico, que efectivamente no hay un cambio en el modelo económico y que también, ¿no es cierto?, pareciera difícil, ¿no es cierto?, imaginar otro escenario diferente en ese contexto, pero también pensemos, ¿no es cierto?, en el modelo o en las relaciones políticas que originan o que están circunscritas a los periodos de reforma. Si ustedes se fijan en la pantalla, nosotros identificamos 3 periodos de reforma, en teoría fuerte. La primera, que es del 90-91, la segunda, que es del 2001, y la tercera, que es del 2016, que es la 20.940, y que son como 3 periodos históricos en los cuales, ¿no es cierto?, están estas leyes que modifican en cierta parte, ¿no es cierto?, la estructura de algunas instituciones, pero no el modelo. Y también, ¿no es cierto?, y hay que poniéndolo dentro del contexto, porque si nosotros nos vamos a la primera reforma laboral, la del 90-91, y también, ¿no es cierto?, recordar entre comillas, ¿no es cierto?, haciendo un poco historia, que claro, dentro del tema, ¿no es cierto?, de las propuestas de gobierno, de este nuevo gobierno de la concertación que sale ahí, ¿no es cierto?, en el 90, uno de los temas que mayor preocupación causaba a la ciudadanía era el tema laboral, porque recordemos, ¿no es cierto?, que hasta ese momento, finales de los 80, crisis económica, ¿no es cierto?, desigualdad, aumento de las tasas de desempleo, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, una preocupación de parte de la ciudadanía era cómo iba a enfrentar este nuevo gobierno las materias de trabajo, que como habíamos visto, ¿no es cierto?, habían quedado absolutamente dejadas en el ámbito individual y con absoluta o mucha flexibilidad, por lo tanto, básicamente sin mayores protecciones para los trabajadores. Y por lo tanto, cuando ya comienza este gobierno, estaba la propuesta de que se iban a realizar reformas al sistema del plan laboral, ¿ya? Ahora, de nuevo, reformas sobre alguna institución en particular, no reformas a cambiar todo como hizo el plan laboral, sino que algunas instituciones. Y aquí de nuevo, ¿no es cierto?, contexto, claro, uno dice, uno puede pensar sobre todo con mayor distancia de ese análisis, claro, había una necesidad, una preocupación por parte de la ciudadanía de que era un tema relevante, el tema laboral, pero recordemos que en ese momento también la estabilidad política era bastante frágil, ¿cierto? El periodo de transición del 90 al 94 fue bastante complejo. Recordemos también que había mayoría en el Parlamento de la oposición, por lo tanto tampoco es que se hubiesen podido lograr grandes cambios porque no habría tenido ningún tipo de resultado. Y tampoco había intención de cambiar cosas en profundidad. Recordemos que en ese momento también es como todo muy con cuidado para que no se rompa este delicado equilibrio que hay en ese momento, por lo tanto tampoco había una intención de cambios profundos, rotundos, que sacaran por completo el modelo del plan laboral, ¿cierto? Y ahí, ¿no?, cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, conoce la historia y también ahí cada uno interpreta los hechos, pero concordemos en que efectivamente no era un escenario fácil o fértil para poder hacer cambios muy profundos. Y en ese contexto, entonces, las primeras materias que se modifican a través de esta reforma en este periodo inicial es en el año 90, con la dictación de la ley 19.010, que se refiere a materias de terminación del contrato. ¿Por qué? Porque recordemos que en materia de derecho individual, donde más impacto había tenido las modificaciones del plan laboral, habían sido en materia de terminación, donde habíamos visto, ¿no es cierto?, que se habían incorporado causales que venían del periodo de emergencia, causales retroactivas que tenían, causales de terminación de carácter retroactivo, que tenían además vinculación con hechos políticos que eran al margen de la relación de trabajo. Por lo tanto, lo primero que hace esta ley es eliminar esas causales, ya, esto de haber participado en actividades sindicales, ya no, y sobre todo con efecto retroactivo, dejan de ser causales válidas de terminación del contrato,
y también que se elimina el desahucio empresarial, que recordemos que el desahucio se había incorporado nuevamente en el plan laboral y que significaba entonces que el empleador podía despedir libremente. Y eso se elimina de la nueva legislación laboral, aunque, como dice ahí entre comillas, formalmente, ¿ya? Porque como todo, ¿no es cierto?, esta etapa de transición también es de transacciones, ¿no es cierto? Tampoco se podía cambiar mucho y había que todo ahí con mucho equilibrio para que no se rompiera, ¿no es cierto?, este equilibrio que había en este momento. Y claro, si bien el desahucio se saca como causal de terminación en términos genéricos, se mantiene excepcionalmente para ciertos trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que opera bajo esta regulación? Que se saca el desahucio como causal general de terminación del contrato, es decir, el empleador no puede despedir a los trabajadores por su mera voluntad, se no lo puede despedir en cualquier momento, no tiene ningún tipo de certeza, como veíamos en la clase pasada, pero sí se mantiene esta causal para ciertos tipos de trabajadores, que son tres grupos de trabajadores. Los trabajadores de exclusiva confianza del empleador, los trabajadores que tienen facultades de representación del empleador o de administración, como el gerente, el administrador de la empresa, por ejemplo, y en tercer lugar, los trabajadores de casa particular, ¿ya? Significa entonces que el desahucio solamente se puede aplicar respecto de estos tres grupos de trabajadores, que si ustedes se fijan, tienen en común una relación más cercana o más directa con el empleador, y que por lo tanto justifican cierta forma de que si el empleador ya no confía, si es un personal de confianza y el empleador ya no tiene confianza en ese trabajador, lo pueda despedir sin tener que dar mayor argumento o mayor fundamento, y por eso es que queda todavía el desahucio para ese tipo de trabajadores. Pero para los demás no. Ya, es decir, si un trabajador no tiene esas características, el empleador no lo puede despedir por desahucio y tendrá que ocupar alguna de las otras causales legales. ¿Ya? Otra de las modificaciones que se incorpora durante este periodo en esta ley 19.010 es que se incorpora una nueva causal de terminación del contrato, que es la causal de necesidades de la empresa, que me imagino que ustedes han escuchado nombrar, la han escuchado alguna vez porque es la causal que en la práctica tiene mayor aplicación y que básicamente significa o establece la posibilidad de que el empleador pueda poner término al contrato de trabajo cuando tenga necesidades de la empresa, como su nombre lo indica, que por necesidad económica o de mejor funcionamiento de la empresa, el empleador necesite despedir a ese trabajador, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, es una causal que es bien compleja porque en el fondo hay uno, y que me imagino que se lo preguntarán, bueno, ¿cuándo son necesidades de la empresa y cuándo no? ¿Cómo vamos a saber si el empleador la está ocupando bien o no? Entonces, claro, la crítica que se ha hecho respecto de esta causal es que, sobre todo cuando se incorporó en el 90, porque después ha ido restringiéndose, sobre todo en términos de aplicación jurisprudencial, por lo tanto hay mayores limitaciones. Claro, que en los hechos, cuando se incorporó, era una suerte también de despido voluntario del empleador, porque en el fondo el empleador, si no quería que un trabajador siguiera prestando servicios, podía invocar necesidad de la empresa y lo despedía. Tenía que justificar cuál era la necesidad de la empresa, pero tampoco era muy difícil. Pero lo que sí incorpora esta causal, y que sí también produce cierto equilibrio, es que esta causal obliga a que el empleador tenga que pagar una indemnización por años de servicio, ¿ya? ¿Eso qué significa entonces? Que el empleador puede ocupar la causal de necesidad de la empresa para despedir al trabajador, que no la va a tener que justificar mucho en ese momento inicial, pero que a cambio le va a tener que pagar una indemnización, ¿ya? Con lo cual, ¿no es cierto?, también se produce esta paradoja que, claro, las empresas que tenían plata para poder despedir a los trabajadores por necesidad de la empresa y pagar la indemnización, podían ocupar esta causal con mayor libertad, ¿no es cierto?, que aquellas empresas a lo mejor más chicas que no tenían la plata para pagar la indemnización y por lo tanto era más restringido el uso de esta causal, ¿ya? Pero vamos a volver sobre la necesidad de la empresa porque, como les decía, es la causal más aplicada en la práctica. Y también cuestiones ya
puntuales en materia de indemnizaciones por término del contrato, que se cambia, o se aumenta la indemnización, los máximos de indemnización que venían del periodo del plan laboral hasta 330 días, que son los 11 años o 11 meses que se conocen hasta el día de hoy, en el cual entonces un trabajador que es despedido y que, por ejemplo, lleva 15 años trabajando en una empresa, solamente le pagan 11 años de servicios porque ese es el tope máximo. Y ese tope máximo viene de esta reforma. Ahora, ojo que esta reforma amplió el tope que venía anterior, que era de 150, ¿ya? O de cinco meses. Por lo tanto, esto ya venía limitado desde antes y acá entonces esta reforma lo que hace es mejorar ese tope de indemnización, ¿ya? Eso en materia de derecho individual, que si ustedes se fijan, claro, sirve para remover algunas de las cuestiones Profe, más... ¿Sí, Isabel? pero eso pasa con las personas que están contratadas después de la reforma, po, ¿no? Pero de la reforma del 81. O sea, es que no sé, mire, lo que pasa es que tengo la duda porque el papá de una amiga quiere jubilarse ahora porque está viejito, pero se tiene que jubilar, o sea, se quiere jubilar un poco antes de lo que debería hacer por el tema de que está teniendo como muchas enfermedades. Y en la empresa le están como ofreciendo, no sé, creo que eran como pagarle 18 años, pero el caballero trabajó como 22 años. Entonces ahí tengo la duda como, no No, sé, no, por el la reforma no máximo, deberían pagarle 11 años. o sea, sí, lo que pasa es que, a ver, esto viene de más atrás, que para no entrar en mucho detalle, pero, a ver, recuerden que nosotros habíamos visto que esta idea de que si al trabajador lo despedían por ciertas causales y estaba mal despedido, podía tener derecho a una indemnización que era un año de servicio, un mes de remuneración por cada año de servicio, ¿ya? Y eso no tenía tope originalmente en la ley del 66. Y luego, en el 81, se cambia esa idea y se pone un tope, ¿ya? Y se establece entonces que los trabajadores que comenzaron a trabajar de ahí para adelante iban a tener un tope máximo de su indemnización por años de servicio, independiente de los años que trabajaran, ¿ya? Y los que habían sido contratados antes de esa fecha, que es el 14 de agosto del 81, la fecha de la ley, los que habían sido contratados antes de esa fecha tienen indemnizaciones sin tope. Ahora, fíjense, 14 de agosto del 81, harto tiempo, o sea, que deberían quedar pocas personas trabajando hoy día que hayan sido contratadas antes de esa fecha, probablemente muchos ya están jubilados, ¿ya? Entonces, los que empezaron a trabajar después del 81 tienen un tope. ¿Y ese tope cuál era? Durante el plan laboral eran 5 meses, los 150 días. Y desde el 90 en adelante son 11 años. ¿Ya? Entonces, volviendo a tu pregunta, primero, ahí también otra cuestión para aclarar. Cuando las personas van a jubilar, en teoría no tienen derecho a indemnización por años de servicio, ¿ya? Porque la jubilación no es una causal de terminación del contrato. Por lo tanto, por el caso que tú me comentas, y no sé en qué empresa trabajará la persona que tú decías, probablemente le van a ofrecer una indemnización que es convencional, es decir, están llegando a un acuerdo. Y por eso es que a lo mejor los años de servicio lo están negociando. Y puede que lleve 18 y que le van a pagar más o menos, pero eso también está dentro del espacio de autonomía de las partes. O sea, si le quieren pagar más años, bien. No, lo que pasa es que él ha trabajado más años y le quieren pagar menos, pero no es que él quiera adelantar su jubilación, quiere hacerlo, pero lo quiere adelantar porque en el mismo trabajo están viendo como la posibilidad de echarlo, lo han venido conversando con él porque con las enfermedades que está teniendo no está siendo como funcional para la pega que realiza en la empresa. Ujú. Claro, por eso te digo que deben estar llegando a algún acuerdo. Entonces, hoy día la legislación vigente dice que la indemnización por años de servicio tiene un máximo de 11 años de servicio. Y si trabajó más, ese es el tope. Pero eso es lo que dice la ley. Y vamos a ver que en materia de derecho al trabajo hay un principio que se aplica y es que si las partes por sobre ese mínimo pactan algo mejor, no hay problema en que lo hagan. Por lo tanto, si en la empresa le quieren pagar más de 11 años,
no hay drama, o sea, si ahí es parte de la negociación, y la negociación, ¿no es cierto?, hay en los términos que las partes puedan llegar a acuerdo, pero el límite hoy día es de 11 años máximo de indemnización por término del contrato, excepto para quienes hayan sido contratados antes del 14 de agosto del 81, que insisto, en muy poquitos casos, 81 pensemos son 40 años, probablemente muchas de las personas que entraron a trabajar entre esa fecha ya están jubilados, ¿ya? Por lo tanto, en el caso que tú señalas, Isabel, probablemente, y si efectivamente es así, porque cuando uno, insisto, la jubilación no es una causal de terminación, por lo tanto, claro, lo que tienen que estar haciendo en ese caso es llegar a un acuerdo, ofrecerle un acuerdo, decirle, mire, váyase a la empresa y le pagamos. ¿Cuánto le van a pagar? Va a depender del acuerdo, porque la ley dice que el máximo que le deberían pagar por años de servicio son 11 años, pero si le quieren pagar más, estupendo. Ahora, y para ser súper, en términos súper genéricos, para que no se malentienda, porque también en estricto rigor, por ejemplo, si esa persona renuncia, no tiene derecho a indemnización. Entonces, si lo hacen renunciar, cualquier indemnización va a ser convencional. Y por lo tanto, aunque le paguen menos de los 11 años, es más de lo que obtendría porque la ley dice que si renuncia no le pagan. Entonces, ya que le den algo, es una mejora de las condiciones de trabajo. No sé si se entiende la idea, porque insisto, en el sistema actual las indemnizaciones por término de contrato son solamente por algunas causales, y dentro de ellas no está la posibilidad de que, o sea, no está establecido por ley que se pague una indemnización cuando, por ejemplo, un trabajador renuncia, o por ejemplo, cuando que renuncie porque va a jubilar. Eso no está regulado. Por lo tanto, ahí, si el trabajador renuncia, se va sin nada, a menos que la empresa llegue a un acuerdo y le ofrezca pagar algo. Y como ahí ya estamos en el ámbito convencional, le pueden pagar lo que lleguen a acuerdo. Si fuera una indemnización legal, es decir, si lo despiden, por ejemplo, por necesidad de la empresa, y por lo tanto tienes que calcularle la indemnización de acuerdo a la ley, ahí el tope es de 11 años. Ahora, de nuevo, es el tope legal. Si fuera de ese tope legal las partes quieren pactar algo mejor y el empleador, el trabajador puede pactar algo mejor con el empleador, la ley dice, ok, no hay problema, este es el mínimo. Lo mínimo les de pagar esto. Si pueden pactar algo mejor, súper, pero no hay una... la ley establece el tope máximo que, insisto, es de 11 años que viene de esta ley. No sé si se entiende, porque ahí ya es súper específico lo que preguntáis, pero eso es un poco la idea, para no meternos en detalle, digamos, para no... Solo me queda una pregunta que fue algo que ya dijo, pero no lo alcancé a notar. ¿En qué fecha fue que se hizo la primera reforma, la que perjudicaba? La que era como muy poquito el tiempo que se pagaba. No, pues la de los 5 meses desde el 81. Ya. Gracias, profe. Vale. Ya, eso entonces en materia de derecho individual, que insisto, aquí lo que podemos ver es que se mejora un poco el escenario en materia de terminación del contrato, sobre todo, hace un poco más difícil la terminación del contrato que venía siendo absolutamente libre en el periodo del plan laboral, pero si ustedes se fijan de nuevo, aquí no hay un cambio profundo en el de cerrar el espacio para la autonomía de la voluntad individual. Es solamente para restringir o para establecer ciertas mejoras en aspectos bien puntuales. Y lo mismo en materia de derecho colectivo, ¿ya? Que en derecho colectivo las modificaciones vienen el año siguiente, en el 91, a través de dos leyes, la 1949 y la 19.069, que básicamente lo que hacen es quedarse en la primera parte o la primera etapa de la libertad sindical, en la parte de la organización, que recuerden, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que está, ¿no es cierto?, vinculado a la empresa, y lo que hace es abrir eso, ¿ya? Y permitir, ¿no es cierto?, que los trabajadores se puedan organizar en estados más amplios, ¿ya? Por ejemplo, reconocer el derecho a constituir centrales sindicales, es decir, organizaciones ya transversales, y también otro tipo de organizaciones sindicales para fines, con otra finalidad, digamos, no dentro de la empresa. Pero no se modifican los otros derechos, por ejemplo, el de la negociación colectiva de la empresa, que eso recordemos que quedó en la Constitución y eso se mantiene, ¿ya? Por lo tanto, en materia de derecho colectivo, si bien se suprimen algunas de las prohibiciones más
más extremas, podríamos decir, que había incorporado el plan laboral. Por ejemplo, respecto de la huelga, eliminan el tema de que tenga una duración máxima, ¿ya? Pero eso no más, ¿ya? Es decir, dentro del derecho colectivo, si uno analiza los tres pilares, en la organización sindical se amplía, efectivamente se reconoce el derecho de los trabajadores a que se organicen por fuera de la empresa, si quieren, incluso en centrales nacionales, no hay problema. Pero respecto a la negociación y respecto a la huelga, no hay mucho más lo que se toca de lo que venía del plan laboral. Es decir, la negociación colectiva sigue vinculada al sindicato de empresa, por lo tanto se produce esta contradicción, porque por una parte les dice, ustedes organícense como quieran, pero después al momento de negociar solamente de todas estas organizaciones, la ley reconoce al sindicato de empresa. ¿Ya? Los otros sindicatos podrán hacer otras cosas, pero no van a poder negociar. Y respecto a la huelga, también sigue vinculada a la negociación colectiva, que es de empresa, y con estas restricciones en general a las que veíamos durante el plan laboral. Se sacan algunas cosas, las más horribles, por ejemplo, la duración máxima de la huelga, pero se mantienen las otras, se mantiene el reemplazo de trabajadores, aunque con algunas restricciones, se mantiene la idea de que la huelga, perdón, solamente se puede ejercer en el contexto de la negociación colectiva y con el procedimiento de la negociación colectiva, es decir, como la estructura sigue siendo la misma, lo que se cambian es como algunas cositas como, no quiero decir secundaria, pero cuestiones que no son basales, ya que no son fundamentales del sistema en materia de derecho colectivo, en esta reforma del 91 no se toca, ¿ya? De nuevo, uno puede aquí tener distintas interpretaciones de por qué no se toca, pero insisto, independiente de la postura política que uno tenga respecto al tema acá, desde el punto de vista jurídico objetivo, claro, no hay un cambio en el modelo económico, por lo tanto, un derecho colectivo fuerte no se le da espacio en este sistema. Y además, ¿no es cierto que el tema, el equilibrio político sigue siendo delicado, por lo tanto, no había no había ninguna posibilidad de que se aceptaran reformas fuertes y tampoco había mucha intención, creo yo. Ahí podemos a lo mejor estar en desacuerdo, pero tampoco había mucha intención, ¿ya? Así que eso es lo que pasa con este primer periodo de reforma. Luego todas estas leyes se condensan en un nuevo Código del Trabajo que es del 94 y que de ahí, ¿no es cierto?, se siguen dictando algunas modificaciones puntuales sobre algunas materias, pero la estructura sigue siendo esta, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda más o menos claro? Ya, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Nos vemos el martes y ahí vamos así a terminar con leyes para cambiar de tema porque ya llevamos mucho rato con esto, pero insisto, esto es importante para entender la película grande, para poder, ¿no es cierto? Esto mismo, por ejemplo, a propósito de lo que preguntaba Isabel, así como ¿por qué tenemos estos topes? ¿Por qué? Entonces, es necesario darse esta vuelta para poder entender mejor lo que viene, ¿ya? Así que eso, voy a dejar los videos en el Educandus para que los puedan revisar y nos vemos el martes. Que descansen, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Igual, profe, Chao, chao. profe, gracias. Cuídense, chao. Chao, profe. Chao, chao.